Bien, continuando con la cámara de inspección del sistema de desagües cloacales, les había comentado que para profundidades de la cámara de hasta 1,20 m, sus dimensiones en planta son mínimo 60 centímetros por 60 centímetros. Mientras que si la profundidad máxima supera 1,20 m, se debe realizar una cámara de 60 centímetros de ancho por 1 metro de largo, y cuando hablo de largo me estoy refiriendo a la dirección en que se va a producir la salida de la cámara de inspección. A su vez, les mencioné que existe una tapa a nivel de piso terminado que no es sellada, y luego más abajo una contratapa que sí es sellada. Otro dato importante es que en las cámaras que tienen dimensiones en planta de 60 centímetros por 60 centímetros, debe existir un desnivel entre cada uno de los ingresos hasta el egreso de 5 centímetros. Ese es el desnivel que debe existir entre los ingresos y el egreso. Recuerden que como salida debe haber una sola cañería, y como cañerías ingresantes pueden haber varias. Entonces, el desnivel entre las cañerías que acceden a la cámara de inspección y la que sale debe ser de 5 centímetros en el caso de cámaras cuyas dimensiones en planta sean de 60 centímetros por 60 centímetros. En el caso en que la cámara tenga 1 metro de longitud, en ese caso, el desnivel entre el o los ingresos y el egreso del efluente debe ser de 10 centímetros. Estos son datos importantes porque los van a necesitar aplicar cuando realicen los cálculos de las pendientes. Bien, como dato adicional, las tapas de las cámaras de 60 centímetros por 1 metro de largo siguen siendo de 60 centímetros por 60 centímetros. Muy bien. Acá tienen en esta diapositiva uno de los tipos de cámara. En realidad se puede la cámara realizar in situ, mediante mamposterías de ladrillos comunes y perfectamente revocada internamente. O si no, pueden comprarse prefabricadas. Las que son prefabricadas pueden ser de cemento comprimido, o pueden ser de plástico. En ambos casos, cuando son prefabricadas, ya vienen los cojinetes construidos en la parte inferior, en la bandeja inferior, que es lo que pueden observar acá en la fotografía de la izquierda en la diapositiva. Los cojinetes son esos canales por donde se dirige el fluente de el o los ingresos hasta la salida. Las que son prefabricadas ya vienen normalmente con 3 opciones de ingreso. 2 laterales y 1 en el mismo sentido de la salida, en la misma dirección que la salida. ¿Sí? Las que son in situ tienen la opción de generar más ingresos y en diferentes ángulos. O sea que si se va a utilizar el sistema de cojinete prefabricado, hay que diseñar la instalación para utilizar este elemento. ¿Ok? Si no, bueno, se lo puede hacer in situ y ahí se construye con la inclinación del caño según cómo va llegando el caño a la cámara de inspección. Cuando se hace in situ, entonces hay que tener cuidado que la mano de obra sea calificada
al realizar los cojinetes, porque los cojinetes se hacen, cuando son varios ingresos, los cojinetes se hacen artesanalmente, con pedazos de ladrillos y con concreto de cemento, se los hace y se produce, se ejecutan los canales en forma muy prolija, con una terminación muy lisa, con esponja, ¿no? Esponja mojada, de modo que haya un buen fluir del efluente en los canales, en los cojinetes, que se llaman cojinetes, hasta la salida, ¿no? A veces pueden ser que vean estos cojinetes en algunas construcciones y sean un desastre, con muchas rebabas, muy grueso el revoque, y eso potencialmente puede llevar a obstrucciones, ¿no? Que se vayan ahí acumulando elementos sólidos. Por eso la terminación hay que estar arriba, si son inspectores de obra o directores de obra, hay que estar arriba de estos elementos si se hacen in situ. Si son prefabricados ya viene con una terminación muy buena y en ese caso, bueno, ustedes lo van a observar y solamente hay que tener cuidado de que no quede mezcla pegada en los fondos de los cojinetes, solamente. Pero después la terminación es muy buena. Obviamente que cuando son de plásticos, como pueden observar en la fotografía de la derecha, cuando los cojinetes son hechos todo de material plástico, tienen una textura espectacular, así que ahí despreocúpense que funcionan súper bien. El único tema nada más es que también en el tema de los elementos prefabricados de plástico, vienen ya configurados para 3 ingresos, ¿no? Y una salida, por supuesto, ¿no? Y los ingresos, al igual que en el caso de la pileta de piso, vienen sellados y se rompen únicamente en los lugares donde van a ser ocupados. Estos elementos vienen así, armado el fondo con los cojinetes, cuando son prefabricados, ¿no? Armando el fondo de los cojinetes, y como pueden observar acá, tienen un borde superior donde encaja el aro, por decir aro, ¿no? Pero es un cuadrado, el segmento que va encima de ese fondo, que suele tener 30 centímetros de alto. Y entonces se colocan uno arriba de otro de 30 centímetros en la cantidad necesaria para llegar a la parte superior. Hay uno de estos elementos inclusive que tiene una pequeña saliente hacia adentro y que se utiliza ese aro con la saliente hacia adentro para colocar la contratapa en ese lugar. ¿Está bien? Entonces, eso se va diagramando de acuerdo a la profundidad que le toque tener a la cámara, porque la profundidad que tiene la cámara va a surgir del cálculo de pendientes, ¿ok? No es que viene predicha, mi profundidad de cámara tiene que ser cada 30 centímetros porque mi segmento de cámara se compra en 30 centímetros. No, eso no es necesario. Después, obviamente, esta tarde vamos a ver el tema de cálculo de pendientes y ahí les voy a mostrar que el fondo de la cámara de inspección está relacionado con el cálculo de pendiente y punto, nada más. Bueno, perfecto. Entonces, de esta forma se arman las cámaras de inspección con los distintos segmentos, ¿sí? Bien. No es necesario que tenga ventilación las cámaras de inspección. Les digo porque hay a veces que se piensa de que cada cámara de inspección tiene que tener su caño de ventilación. Y eso no es así. La ventilación puede llegar a conectarse en una cámara de inspección. Sí, es cierto. Puede utilizarse la cámara de inspección como a partir de ella sacar un caño de ventilación. Todo bien. Pero no es obligación que en la cámara de inspección haya caño de ventilación. O sea que no me hagan un proyecto donde cada una de las cámaras de inspección tenga una ventilación
me refiero a un caño de ventilación que salga al exterior de 110 milímetros de diámetro. No es así, bueno, no utilizar bien los recursos, es decir, gastar de más. ¿Tá? Bien, ahora viene algo muy importante. Les dije bien lo que se considera cañería principal, es decir, la cañería que tiene asegurada la ventilación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, a esa cañería principal es posible que accedan otras cañerías y es posible que esas otras cañerías no tengan su propio caño de ventilación. A ver si me explico. Supongamos acá en este gráfico que nos brinda la norma, de que esta cañería horizontal que ven abajo en el dibujo sea la cañería principal. Es decir, que sea la cañería cuya ventilación está asegurada. Es decir, que acá hacia la derecha sale a la colectora, ingresa el aire, sigue, continúan los vapores hacia la izquierda, y acá a la izquierda hay un caño de 110 milímetros de diámetro que sale al exterior. Por lo tanto, esta cañería horizontal, que está acá abajo, es mi cañería principal, es la cañería ventilada. Y bueno, resulta que cerca de esa cañería principal ventilada, es donde tengo algunos grupos sanitarios. Y me puedo enganchar fácilmente con esa cañería principal. La pregunta es, ¿yo debo colocar un caño de ventilación en cada uno de estos ramales? Porque estos segmentos de caño que se unen a la cañería principal se denominan ramales, como si fueran ramas del tronco principal, ¿no? La cañería principal sería como un tronco y estos son como pequeñas ramas, o sea, se denominan sanitariamente ramales. Entonces, los ramales necesitan su propia cañería de ventilación. No, depende. Hay un límite donde pueden considerarse como ventiladas. ¿Cuál es ese límite? Bueno, hay dos características, dos condiciones que nos pone la norma para que estos ramales de la cañería principal puedan ser considerados que están ventilados, sin tener su propio caño de ventilación que salga desde el lugar más alto. La primera condición es que el artefacto primario, inodoro, más alejado de la cañería principal, esté a menos de 10 metros. ¿Ok? De modo que en este caso, de la figura acá, la primera de la izquierda, la distancia desde este inodoro de pedestal, que es el más alejado, hasta la cañería ventilada, esta principal, debe ser menos de 10 metros. Bien, primera condición que hay que cumplir. Artefacto primario a una longitud menor de 10 metros de la cañería ventilada. ¿Ok? Y la segunda condición que nos impone la norma es que a ese ramal deben descargar como máximo 3 cañerías de 110 milímetros de diámetro con sus respectivas cañerías de 63. Ese máximo está dibujado acá en este gráfico de la izquierda. Este inodoro aporta al ramal una cañería de 110. Este inodoro aporta al ramal otra cañería de 110, la segunda. Y este ramal aporta otra cañería de 110, la tercera. Quiere decir que en este caño que accede acá a la cámara de inspección, que accede a la cañería ventilada,
tiene como máximo 3 descargas de 110 milímetros de diámetro. Y a su vez, cada una de esas descargas de 110 milímetros de diámetro tiene su respectiva descarga de 63, que provienen de las piletas de piso, abierta o tapada, las piletas de piso. O sea, que básicamente lo que nos dice la norma, que esta cañería debe tener como máximo la descarga de 3 baños, ¿ok? Cada uno con su descarga principal, que sería el inodoro, más la descarga de los artefactos secundarios, que sería lo que descarga la pileta de piso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Repito entonces, para que este ramal pueda ser considerado ventilado y no haya que colocar otra cañería de ventilación, deben cumplirse 2 condiciones. La primera, que el artefacto inodoro más alejado esté a menos de 10 metros de la cañería ventilada. Y segundo, que haya como máximo 3 descargas de 110 milímetros con su respectiva descarga de 63 milímetros. Clarísimo. Cualquier cosa cuando estén diseñando, fíjense en este gráfico. Ahora bien, esto, que acá está fácil de entenderlo y por eso lo ponen así, puede ser similar a otras opciones. Por ejemplo, esta otra del medio que habla de que una de las 3 descargas sea un inodoro, pero la otra sea desde una boca acceso de 110, por ejemplo, y la otra sea una pileta de piso que eventualmente puede tener una descarga de 110. Viene una pileta de piso con descarga de 110. La he utilizado muy poco, pero me ha tocado utilizarla en un hospital, por ejemplo, en la zona de diálisis. He utilizado pileta de piso de 110 milímetros de salida, no de 63, como hasta ahora les vine explicando. Pero bueno, son casos muy especiales y es simplemente para que ustedes sepan de que puede venir una pileta de piso con una salida de 110 milímetros de diámetro. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si no se cumple esta opción? Supongamos que acometo acá la cañería ventilada, pero en vez de tener 3 inodoros nomás, tengo 7, 8 inodoros, porque a lo mejor se trata de un baño público, supongamos, y tiene una serie de boxes con, no sé, 5, 6 inodoros. Entonces, puedo estar cumpliendo la condición de longitud máximo, es decir, que todos los inodoros tengan menos de 10 metros de la cañería ventilada, pero no cumplo con la cantidad de artefactos de 110 que descargan en ese ramal. En esos casos en que no cumplo esto que me está diciendo la reglamentación, debo colocar una ventilación exclusiva en el ramal, ¿no? La ventilación, bueno, puede estar en cualquier lugar del ramal, pero obviamente no la voy a poner acá la ventilación, ¿ven? Porque si no, el tramo ventilado va a ser así y ya sale por acá. Y tengo toda la condición de vuelta que la normativa no me permite hacer. Tengo que colocar la ventilación en cierto lugar donde me garantice que ese ramal está ventilado. Supongamos, puedo colocar una ventilación desde un punto acá cercano a este inodoro o otro punto acá cercano a este inodoro. ¿Se entiende? Para que todo esto esté ventilado. Y un dato interesante es que la norma permite que la ventilación de un ramal sea de diámetro 63. Si quieren poner 110, no se lo impide la normativa, para nada. Pero les permite poner una ventilación de caño de 110. ¿Y por qué eso es interesante? Porque, por ejemplo, este inodoro de acá puede ser instalado con un codo con acometida de 63, por ejemplo.
Y a esa acometida de 63, se puede conectar el caño de ventilación de ese ramal. ¿Ok? Por eso es interesante el hecho que la norma nos permita, para un ramal, colocar una ventilación que sea de diámetro 63. ¿Se entendió bien esa parte? Bueno, obviamente que todo esto lo van a asimilar mucho mejor una vez que estemos en la práctica. ¿Está? Bien. ¿Tienen alguna duda respecto a esto último que hemos visto? Bueno, si no voy a seguir avanzando. Perfecto. Vamos a ver ahora otro tema importante que es pendientes. Como actúan por gravedad, el escurrimiento de los efluentes, entonces se debe trabajar con pendientes de los caños. ¿Está? La pendiente de los caños está estudiada porque no debe ser ni excesiva ni, ni puede tener, no puede ser ni excesiva ni quedarse corta, o sea, ser muy leve. Si la pendiente es muy pequeña, entonces puede ser de que no se produzca el arrastre de los efluentes y por lo tanto se vaya generando una obstrucción en la cañería. A su vez, si la cañería es bien, repito entonces, si la pendiente es muy leve, muy pequeña, por decantación puede llegar a acumularse sólidos en el caño y producir la obstrucción del mismo. Si la pendiente es muy elevada, puede ser que se produzcan movimientos turbulentos y también, de alguna manera, ir generando obstrucciones. Además, si es muy leve la pendiente, en los bordes pueden llegar a adherirse materia y de esa manera, por la parte superior del efluente, adherirse materia a las paredes del caño y también ir generando alguna obstrucción. Por esa razón es que se ha estudiado cuáles son las pendientes en las cuales el efluente se comporta adecuadamente y fluye. Cabe destacar de que estas pendientes que la norma nos brinda están realizadas en estudio para caños antiguos, cuya rugosidad era mayor, bastante mayor a la que tienen ahora los caños de plástico. Por lo tanto, tenemos cierto coeficiente de seguridad utilizando los caños de plástico con respecto a las cañerías que existían antes, como hierro fundido o cemento comprimido. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos dice las normas? Las normas nos dice que si vamos a utilizar caños, cuando utilicemos caños de 110 milímetros de diámetro, cuando diseñemos la cañería con este tipo de caño, la pendiente deberá estar en un entorno de un mínimo de 1 en 60, que significa 1,67 centímetros de desnivel por metro horizontal de longitud de la cañería. O sea, cuando la cañería recorre 1 metro horizontalmente, tiene un desnivel de 1,67 centímetros. Ese es el mínimo. Y el otro extremo del entorno es una pendiente de 1 en 20, que significa de que va a tener un desnivel
de 5 centímetros por metro de longitud. ¿Está? 1 en 60 significa que va a tener 1 centímetro de nivel en 60 centímetros. 1 en 20 significa que va a tener 1 centímetro de nivel en 20 centímetros. Por lo tanto, eso se traduce en 1,67 centímetros por metro o 5 centímetros por metro en el caso de ambos extremos de este entorno para cuando se utilizan caños de 110 milímetros de diámetro. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Existe otra posibilidad, que usemos como caños de desagües cloacales esta cañería que es de 160 milímetros de diámetro. El único tema es que las empresas prestatarias del servicio, en el caso del sistema dinámico, es decir, las empresas que mantienen lo que es las colectoras cloacales, como el caso de la Celo, en Oberá, como el caso de SAMSA, en Posadas, las acometidas domiciliarias las hacen con caño de 110, no de 160. ¿Está? O sea que esto podemos trabajarlo internamente, pero la salida hacia la colectora deberá ser finalmente con un caño de 110. Lo que la norma nos permite en el caño de 110, que en la filmina, en la diapositiva dice 150 milímetros de diámetro porque eso es lo que dice la norma. Pero en realidad este caño comercialmente viene de 160 milímetros de diámetro. En este caso, la norma nos permite que el extremo mínimo del entorno de pendiente a usar se disminuya hasta una pendiente de 1 en 100, es decir, 1 centímetro en cada metro de longitud. Y el entorno superior continúa siendo 1 en 20, o sea, 5 centímetros por metro horizontal de longitud, 5 centímetros de desnivel. Entonces, cuando la pendiente es cuando la pendiente en el cálculo nos obliga a utilizar un valor menor a 1 en 60, observamos, si estamos todavía por encima de 1 en 100, observamos y vemos la posibilidad de colocar este tipo de caño para la instalación interna. ¿Sí? Entonces, si tenemos caño de 110, el entorno va a ser entre pendiente 1 en 60 y 1 en 20. Y si usamos caño de 160, el entorno pendiente va a ser entre 1 en 100 y 1 en 20. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si el cálculo, el diseño, nos obliga a tener o nos indica que es necesario tener una pendiente menor aún que 1 en 100, que 1 centímetro por metro, pero positiva? Es decir, que todavía hay algo de desnivel hacia el destino final del efluente. En ese caso, la norma nos permite colocar este tipo de caño de 160 más un tanque de inundación. Yo no he visto nunca este sistema de tanque de inundación, ¿no? Pero implica colocar un tanque elevado con un volumen igual a 1/3 del volumen de toda la cañería principal, y es un tanque que estaría desbordándose y descargándose automáticamente cada cierto periodo, como los depósitos automáticos de migitorio, y va llevando el agua. Todo el tiempo va llevando, va empujando el agua. No he visto hasta ahora esto instalado, les comento porque la norma
así lo permite, por así decirlo. Y si no hay caso, supongamos un baño que está en un subsuelo, ¿no? Si está un baño en un subsuelo, no lo podemos descargar en la vereda, o sea, no lo podemos descargar en la colectora. Y en ese caso, se deberá recurrir a recoger todos los efluentes que están por debajo del nivel de vereda hasta un pequeño tanque donde se colocará una bomba de líquidos cloacales que va a elevar los efluentes de esos niveles que están por debajo del nivel de vereda y van a bombear esos efluentes hasta el nivel de planta baja, donde sea el nivel de vereda, y de ahí puedan encauzarse por gravedad hasta la colectora, ¿sí? Ese tanque que se coloca, que es necesario colocar en los casos en que no se pueda por gravedad acceder a la colectora, ese tanque se llama tanque de bombeo de líquidos cloacales y es un tanque que tiene una capacidad máxima de 500 litros, porque se trata de que no quede mucho tiempo el efluente estacionado en ese lugar, y trabaja con bombas especiales, no son bombas de agua, son unas bombas del tipo turbinada, que se apoyan en el fondo de la cámara, y de ahí con una turbinita, ¿no? Van, por así destrozando la parte semisólida que hay, o la parte sólida, y impulsando hacia arriba el efluente, hasta llegar a planta baja. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de detenimiento de eso y alguna anécdota que tengo al respecto. Ahora bien, ¿qué pasa en el otro extremo? Es decir, cuando tenemos que salvar pendientes que son mayores a las reglamentarias. Cosa que acá no verá, por ejemplo, no es tan difícil de que ocurra, ya que tenemos un desnivel importante acá en la zona urbana. Tenemos una topografía con muchos desniveles. Entonces, no es inusual que nos encontremos con estas situaciones en Oberá, en la ciudad de Oberá. Entonces, tenemos más, si por ahí el diseño nos exige que tengamos mayores pendientes a 1,20, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un punto fijo que es la profundidad, la tapada en la altura del inodoro más alejado, ¿no? Que les comenté, debe ser como mínimo de 40 centímetros. Entonces, ahí tenemos un punto, ¿no? Y luego tenemos una tapada en lo que es la salida del caño, justo en la línea municipal de edificación hacia la vereda. Ahí tenemos otro punto, ¿no? Que esa profundidad normalmente nos da la empresa prestataria del servicio. Nos dice, bueno, el caño de descarga cloacal que usted va a colocar acá, en este lugar, en ese terreno, deberá estar a tantos centímetros de la vereda. Suele ser normalmente 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, dependerá de la parte de la ciudad, dependerá de la profundidad que esté la colectora, ¿no? Ese es un dato que hay que obtenerlo en la empresa prestataria del servicio. Entonces tenemos un punto ahí de la cañería y tenemos otro punto al fondo, donde está el último inodoro, ¿no? De modo que eso nos da, esos dos puntos nos dan una pendiente. Supongamos que sea mucho ese desnivel que tengamos que cubrir. Entonces, como primera alternativa, lo que hacemos es bajar ese punto más alto, porque la norma no permite que la tapada sea de hasta 1 metro de profundidad en el lugar donde está el inodoro más alejado, ¿no? O cualquier inodoro, pero supongamos el más alejado, que es el que nos está mandando toda esta pendiente. Entonces, como primera alternativa, y lo vamos a ver en el práctico,
bajar un poco, bajar lo que podamos, bajar la tapada de ese último inodoro. Y ahí entonces ya el desnivel entre estos dos puntos que les estoy comentando, va a disminuir un poco ese desnivel. Y hay que ver si entramos dentro de esa pendiente 1 en 20, que es la máxima permitida, cualquiera sea el caño que se coloque. Si aún bajando a un metro la tapada del último inodoro, con respecto a la salida igual quedamos con mucho desnivel y una pendiente 1 en 20 no nos sirve, entonces debemos recurrir a otra alternativa que son los saltos. Los saltos son metodologías que se utilizan dentro de la cañería, dentro del diseño, que pueden realizarse en cañerías o en cámara. Acá tienen, en esta diapositiva, el ejemplo de lo que sería ambos casos. Acá, en esta figura de la izquierda, se observa lo que sería un salto en cañería. O sea, llegamos con el efluente por esta cañería, por supuesto vendremos con su máxima pendiente 1 en 20, y realizamos un salto. El salto consiste en colocar en este lugar un ramal I, como este, colocamos ahí un ramal I, entonces baja rápidamente el efluente, y la única, y después una de las condiciones que pide la norma es que como mínimo haya un salto de 50 centímetros mínimo entre la cañería que llega al salto y la cañería que continúa luego del salto. 50 centímetros en altura debe ser el desnivel mínimo que debe existir entre ambas cañerías. Bien, y luego de este ramal, la cañería continúa y en el extremo inferior se debe colocar una curva, no un codo, una curva a 45 grados, y desde ahí continúa la cañería al otro nivel. Esa curva a 45 grados, junto con la cañería inclinada a 45 grados, debe estar protegida en la parte inferior con algún hormigón pobre o algo por el estilo, para que cuando el efluente venga y baje, con su fuerza dinámica no descabece, no desprenda el codo de la parte recta, no desprenda, y entonces quede fijo, monolítico en ese lugar. Por eso se apoya en una cama de hormigón pobre esta parte, ¿no? A su vez, desde el ramal a 45 se extiende esa cañería hasta el nivel de piso terminado y ahí se genera una camarita de acceso. Por supuesto, se coloca una tapa hermética donde termina el caño ahí en esa camarita, y esa camarita es lo que ya les comenté en esta misma clase, que se denomina boca de inspección. Normalmente de 20 centímetros por 20 centímetros, se construye in situ, y ahí es donde aparece este caño inclinado, y donde tiene su tapa hermética. Y a su vez la boca de inspección tiene a nivel de piso su tapa hermética también. ¿Ok? Bien. Y de esta manera se constituye el salto en cañería. El otro salto, que es más usual, es el salto en cámara. Es decir, se aprovecha una cámara de inspección y se realiza el salto en la cercanía o en la misma cámara. Esta figura de la derecha grafican cómo sería un salto que se denomina en cámara. En la parte de arriba ven que el caño horizontal, que el caño que viene con el efluente, se encuentra con un ramal y ahí baja a 45 grados hasta engancharse en la cámara y ahí continuar por el cojinete dentro de la cámara
y continuar su camino. Acá también la norma pide que haya un mínimo de 50 centímetros entre la cañería superior y la inferior del salto. Pero como pueden observar en esta figura superior, la unión se realiza fuera de la cámara, en el terreno. Hay otra alternativa que es personalmente la que más me gusta, de las 3 cestas que estoy presentando acá, de todos los tipos de saltos, que es cuando la cañería accede a la cámara e internamente desciende verticalmente hasta el cojinete y ahí continúa. Esta es la opción que a mí más me gusta porque toda la cámara, toda la cañería, todo el salto está ahí al alcance de la mano, ¿no? En cambio, en los dos ejemplos anteriores que le di, la cañería está enterrada y hay puntos de acceso nada más, ¿no? En cambio, acá en este caso llega el caño con su pendiente máxima, un 20, ingresa a la cañería e internamente se dirige hasta la base de la cámara de inspección y ahí continúa. En esa parte vertical del caño es donde se puede colocar un caño cámara vertical para poder acceder a la cañería que compone la parte superior del salto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a dejar acá, siendo las 11 de la mañana, y nos vemos esta tarde.